Bueno, como les había anticipado, tengo un invitado que está Guillermo Bermúdez, que es economista senior de Fiel del otro lado. Guillermo, Enrique Sea, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Enrique? Bien, ¿Bien? muy bien, un gusto saludarte y muy gentil por atendernos, ¿eh? No, gracias por la invitación. Bueno, Guillermo es quien dentro de Fiel, junto con otros economistas, mira lo que los economistas llamamos, nunca sabré por qué, la economía real, como si la otra fuera imaginaria, pero digamos, el nivel de actividad económica, etcétera. Así que primero te quería pedir que me des un pequeño pantallazo. En general, las preguntas con las que se enfrenta hoy un economista es la heterogeneidad del crecimiento, y entonces, claro, los que están un poco más arriba del promedio dicen, sí, está perfecto, inclusive te estás quedando corto, y los que están abajo del promedio dicen, no, de ninguna manera estamos en problemas. ¿Me haces un pequeño mapita? Sí, sí. Bueno, a ver, voy a empezar al revés de lo que Dale. yo tenía pensado. A ver, el lunes por la tarde salió el EMA, el Ujú, indicador mensual ujú. de actividad económica, el anticipo de cuentas nacionales de Así es. frecuencia mensual, y nos dio un 5% en la comparación interanual y una caída muy bajita en la Ujú, medición desestacionalizada. Viene alternando el signo desde ujú. diciembre. Entonces esto es una señal de que la recuperación que habíamos tenido en el segundo semestre para la actividad agregada, esto es el próximo del PBI, está teniendo alguna ralentización. Yo Ujú. no quiero decir agotamiento, pero sí está, digamos, está perdiendo ímpetu, está Ok. perdiendo dinámica. Ajá. Cuando uno va y mira lo que pasa entre los sectores, la cosa efectivamente es muy heterogénea, es bien diversa. Ahí el que está punteando, digamos, y que tuvo el mejor registro de actividad fue de intermediación financiera, casi un 23% de crecimiento en el interanual. Quizás ahí habría que discutir alguna cuestión más técnica sobre la metodología de Claro. medición del sector dentro de las cuentas para poder explicar un poco mejor este número. Otro de los sectores que tuvo un crecimiento muy importante en el mes de mayo, estos son datos a mayo, en la Ujú. comparación interanual, fue el sector de pesca. El sector de pesca es un sector muy volátil y Ujú. tiene baja ponderación en las cuentas nacionales, pero bueno, tuvo un crecimiento del 12%, algo más del 12%, y Pese después ahí, sí. te interrumpo un segundito, por lo que he leído y escuchado, hay un problema serio con la pesca del langostino, por un tema gremial, etcétera. Así que ese sector está mejorado, pero con algunos subsectores más complicados o algo por el estilo, digamos, ¿no? Sí, y básicamente el problema de este sector es que es un sector pequeño. Claro, Entonces, claro. hay meses que uno tiene un crecimiento interanual del 28%, 25%, y en realidad se explican por capturas y embarques. Claro. Digamos que esto no es casi como en régimen, como otras actividades. Después sí, entre los sectores grandes, el comercio un crecimiento del 10%, la construcción 6,7%, hay electricidad, gas y agua caída, pero haciendo foco en la industria y la construcción, en el caso de la industria, hemos tenido un crecimiento del EMA, de datos oficiales, Ujú. INDEC, en mayo, un crecimiento bajito, 5% en la comparación interanual. Hay que decirlo que el INDEC no publica datos desestacionalizados, o sea, Claro. publica sí el agregado, pero no los que son por ramas. Cuando uno desestacionaliza, aplica paquetes estadísticos propios. Yo tengo una caída para el mes de mayo de 1,7% Ujú. por ciento en relación al mes anterior. Este resultado está muy en línea con lo que nosotros medimos en Fiel. Nosotros Ujú. construimos desde hace muchísimo tiempo, desde los tiempos de Abel Guillone, a Ujú. quien vos conociste Sí, mucho, claro, por supuesto. nuestro índice de producción industrial. Nosotros estamos teniendo en la medición de junio un crecimiento bajo en el O sea, vos ya, acumulado. acá ya tiene, el IPI ya está en junio, digamos, no en mayo como estaba el Sí, EMAE. Ujú. no, nosotros presentamos mañana los datos de junio en nuestra reunión de coyuntura Ujú. mensual que hacemos con los patrocinantes de Fiel. Estamos teniendo un crecimiento muy bajito. El número va a ser 3,5 en junio y en el acumulado para los primeros 6 meses va a ser un 3%. Para poner en perspectiva este Perdóname, número, uno tiene Guillermo, que... 3,5 comparado con... En el interanual, junio Ah, ok, interanual, perfecto. O sea, sí, el 5 de actividad global que da el EMAE, en el sí. caso industrial se traduce en, incluyendo junio, en 3,5. Ese es junio, y Junio, después por en el eso. acumulado del primer semestre Ah, ok. nosotros estamos teniendo 3. Ah, ok, ok. Para poner en perspectiva, esto es una recuperación muy modesta, Enrique. Ujú. En el primer semestre del año pasado, la actividad había caído 12%. Está Claro. haciendo números redondos, recuperé 3 en el semestre, me caí 12, una cuarta parte hacia mano alzada de números. Ujú. Esto es una recuperación que es modesta.
teniendo en cuenta que la caída en el año pasado, yo había titulado alguna nota que andaba por ahí, dije una caída como de pandemia, o sea, había sectores que habían tenido realmente caídas muy profundas, en pandemia se habían cerrado actividades. Bueno, en el año pasado habíamos tenido registros de caída muy similares a los que habíamos tenido en la pandemia. Entonces, esta es una recuperación que es modesta, y en los datos desestacionalizados, nosotros para junio y en la comparación con mayo tenemos una caída, venimos alternando el signo, pero tenemos un pico ahí en febrero. Entonces quiere decir que en los últimos 4 meses la actividad industrial medida por nuestro índice, ajustado por estacionalidad, limpio de factores irregulares, está en retroceso. De hecho estamos 2.9, casi 3% por debajo de ese pico de actividad. Hoy, antes de venir para acá, estaba mirando los números precisamente del EMAE industrial y el IPI manufacturero, los dos datos oficiales, y ellos tienen un pico de actividad en la industria en diciembre del año pasado. O sea, los indicadores están muy en línea, diagnosticando esta cuestión de que la recuperación que habíamos tenido en el segundo semestre del año pasado está perdiendo dinámica en la cuestión interanual y está tendiendo a un retroceso en las mediciones mensuales. Y también dentro de la industria lo que hay es una gran diversidad de situaciones. Voy a poner solo 3 ejemplos rápidos. Dale, tranquilo, tenemos tiempo, así que dale tranquilo. Respirá inclusive si hace falta. Bueno, gracias. Si uno mira, por ejemplo, lo que pasó con la industria automotriz, la industria automotriz está teniendo unos registros muy buenos de producción, hemos superado los niveles del primer semestre del año pasado, pero también está teniendo unos resultados extraordinarios en lo que son ventas mayoristas, los envíos de las terminales a las concesionarias. Hay un día dijo por ahí, nadie de una concesionaria pide un auto a una terminal si no lo va a vender. Estamos teniendo registros en el acumulado, por ejemplo, del 85% en los primeros 6 meses de estos envíos a las concesionarias. Lo mismo pasa con las ventas más minoristas. Bueno, en un pasado no tan lejano, las concesionarias pedían autos porque tenían miedo que después subieran de precio, digamos, para cerrar precios, o para hacer stock. No creo que este sea el caso, por supuesto, pero algunas veces pasó, digamos, ¿no? Sí, no, bueno, este no es el caso. El caso aquí es, en todo caso, una recomposición de consumos atrasados, porque lo que estamos viendo es una creciente participación de importados. A ver, en los patentamientos, las ventas minoristas, recién cruzamos el umbral del 50%, o sea, tenemos espacio para llegar, no sé, al 70-71%, como fue hace un par de años atrás, pero lo que estamos teniendo entonces es una producción que crece, unas ventas que crecen muchísimo más, pero estamos teniendo entonces una alta participación de productos importados. Otro de los sectores que, digamos, que rebotó y que recuperó los niveles de actividad del año pasado tiene que ver con los minerales no metálicos. ¿Qué son los minerales no metálicos? Esencialmente son insumos de la construcción. Entonces estos dos sectores son los que están liderando en el semestre el crecimiento de la industria. Y por otro lado... Ahí te interrumpo nuevamente, discúlpame. En insumos de la construcción, porque hubo todo un movimiento en todo este periodo que marca que la obra pública, al menos en el nivel nacional, estuvo casi en cero. Este año, con algunas transferencias a las provincias y con alguna traslado de la responsabilidad a las provincias, hay más actividad, pero no sé si esta mayor venta de insumos del sector responde a construcción privada, a construcción pública, o no hay forma de determinarlo, no sé. A ver, básicamente igual estamos en niveles muy bajitos, Enrique. Recuperamos, superamos el nivel del año pasado, pero estamos en niveles muy bajos. Y otra cosa, por supuesto, esto podemos discutir un poco si el movimiento del tipo de cambio de estos días modificó las cosas, pero los costos en dólares de construcción, el ICC medido en dólares, y ni si lo digo con el abatimiento de brecha, o sea, medido del paralelo, hoy son costos en dólares históricamente altos. Estamos viendo qué es lo que pasa con algunas obras privadas, dejemos de lado, por supuesto, la cuestión de la construcción. Pero entonces digo, esos de la construcción pública, ¿no? Esos dos sectores, la producción automotriz, la producción de minerales no metálicos, ya superando el nivel del primer semestre del año pasado, pero tenés en el otro extremo, por ejemplo, los insumos químicos y plásticos. A mí siempre me gusta hacer el punto sobre los químicos y plásticos porque nos dan el pulso de lo que le pasa a la industria, porque permean en un montón de sectores de actividad. Bueno, este sector de los químicos y plásticos están por debajo todavía de un nivel bajo, que
fue el primer semestre del año pasado. Entonces, digo, las realidades de los sectores son muy, muy diversas, y una cuestión que es importante, el efecto de base de comparación positivo o bajo que tuvimos en el primer semestre del año pasado, a partir de julio se agota para la mayoría de los sectores. Yo creo que el único sector que tengo en mente que todavía en el segundo semestre del año pasado siguió en caída fue la metalmecánica. Básicamente detrás de la metalmecánica hay autopartes, línea blanca, maquinaria agrícola. Yo creo que ese es el único sector, si no me pierdo en los números, que en el segundo semestre del año pasado siguió en caída. Entonces, a ese sector todavía tiene una oportunidad de mejorar, pero para el resto de los sectores ya vamos a tener un desafío digamos, en este segundo semestre que se nos viene, y entonces esta sucesión de mejoras interanuales que veníamos teniendo desde diciembre, quizás se puedan frenar en julio, en agosto o en alguno de los meses por venir. Esa es la situación, digamos, de la industria. O sea, estás planteando que así como el primer semestre de este año tenía un punto de comparación bajo, que fue el primer semestre del año pasado, que tuvo los primeros 3-4 meses con mucha caída de actividad, y eso nos está dando algunos números positivos, aunque no tan terriblemente positivos como cabría esperar, el segundo semestre va a tener el efecto estadístico inverso, digamos. Definitivamente, Enrique, definitivamente. Y esto que le está pasando a la industria, uno lo ve en el correlato, digamos, del comercio. Cuando uno mira los datos del ICA, los tenemos, el ICA es el intercambio comercial, ¿no? Son datos que ya tenemos el primer semestre. Lo primero que cuando uno vio el parte se asustó un poco fue la caída del balance, ¿no? Del balance de comercio acumulado en este primer semestre. En este primer semestre nos quedamos con unos 2.700 millones de dólares. En el primer semestre del año pasado casi habían sido 11.000 millones de dólares. ¿Cuánto había sido el año pasado? Perdón, te referís al superávit comercial, me imagino. De comercio, sí. Claro. ¿Cuánto era el año pasado? 17,41, okay, en el primer semestre. Entonces, tenemos ese fuerte recorte en el balance de comercio. Después voy a hacer alguna mención a lo que tiene que ver con el balance cambiario, que es caja contra devengado, claro, que es la medida del ICA. Pero cuando uno ve que hay detrás de esto, está lo siguiente: el crecimiento de las exportaciones en el primer semestre, en términos interanuales, 4%, y el crecimiento de las importaciones, 35%. Entonces, de acá uno dice, bueno, decime si esto es precio, si estamos pagando más las IMPO, si es términos de intercambio, o sea, si estamos perdiendo precios por el lado de las EXPO, y la verdad que los precios de importación se redujeron 7.2%, los de EXPO un poquito menos del 1%, entonces esto es todo un efecto volumen, es un efecto volumen y con unos números que son extraordinarios. En el caso de las importaciones, el crecimiento de volúmenes fue del 45% en el semestre. Entonces, Guillermo, ahí, claro, justo ahí te quería profundizar un minuto, porque en general el argumento en Argentina, que no es que es razonable, digamos, es que cuando la economía recupera, vos tenés crecimiento de las importaciones, porque obviamente la actividad productiva requiere de insumos, de bienes intermedios, de bienes totalmente, de capital, Enrique, etcétera. Y ahora, los números dicen eso. Claro, ahora, como vos marcabas antes, si yo tengo medio planchado el PBI o amesetado, para decirlo más razonablemente, y en un nivel relativamente razonable, valga la repetición de palabras, y las importaciones están creciendo tanto, acá no solamente, pregunto y afirmo, digamos, no solamente hay una demanda de importaciones derivado del crecimiento económico, sino parece haber también una sustitución de producción importada o una sustitución de producción nacional por producción importada, digamos, en el sentido que el PBI crece menos y las importaciones completan la oferta. No sé cuánto hay de esto. Sí, totalmente. A ver, la elasticidad en general es 3-1, la elasticidad medida en valor probablemente 3-1, y hoy debemos estar bastante más arriba de eso, pero en relación a lo que vos estás comentando, vos fíjate, los bienes de capital en volumen crecieron 71% en el semestre y las piezas y accesorios 47%. Entonces uno dice, efectivamente tenemos un proceso de recomposición del aparato productivo, están cambiando los sectores, estoy trayendo inversiones en los sectores como del litio o vaca muerta, nosotros necesitamos entonces maquinaria y equipo, bienes de capital importado, eso está acá, pero también lo que estamos viendo es un salto muy importante en lo que son bienes de consumo y las importaciones de auto. En el caso de los bienes de consumo,
69%, en el caso de los autos 135%. Entonces acá está esa parte de autos que mencionábamos antes, pero entonces estos son consumos rezagados. El año pasado, el anterior, no nos podíamos traer por las restricciones al acceso a las divisas, y entonces compramos autos de fabricación nacional. Bueno, hoy estamos trayendo autos masivamente, autos que son importados. Y por supuesto que cuando uno mira el otro gran rubro de importación, que en algún momento nos dio un dolor de cabeza importante, que tiene que ver con los combustibles, en el semestre en volumen estamos teniendo un retroceso de un 11% es el número. Y del lado de las Expo aparece algo que es bien interesante también. Los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario prácticamente no crecieron en volúmenes en el primer semestre. ¿Quiénes crecieron? Las manufacturas de origen industrial, que cuando uno mira adentro qué son, lo que están moviendo, digamos, el amperímetro, son los autos, que demandamos mayormente a Brasil. Hay envíos a Centroamérica, algunos destinos menores, pero sobre todo lo que es Brasil, y lo que tiene que ver con combustibles y lubricantes, un crecimiento casi de 11% en uno y en otro. Por supuesto, este dato tiene que ver, ¿no?, con lo que es vaca muerta, para ponerlo así en términos generales. Pero lo cierto entonces es que lo que uno ve en industria sobre el avance de los bienes de capital lo ve también en las importaciones, y lo que se ve también complementando oferta doméstica es en los bienes de consumo y lo que tiene que ver con la producción de autos. El punto es que, estamos cortos de divisas. Yo escuchaba tu digamos, introducción recién, y estamos cortos de divisas. Para tener una idea, los datos del balance cambiario, los del semestre van a salir el viernes, pero los datos del balance cambiario nos dicen que en la cuenta corriente cambiaria, entre el primer semestre de este año y el primer semestre del año pasado, nos perdimos algo así como 14.000 millones de dólares. Hay una diferencia de unos 14.000 millones de dólares. Teníamos un superávit de 9.100 millones de dólares, ahora tenemos un déficit de 4.800 millones de dólares. Entonces esto es una señal de alerta, y hay que ver qué es lo que pasó en junio. Yo no creo que en junio se haya dado vuelta a esto. Esto nos permite hurgar, además, en el tema de la SIMPO, si es el balance de bienes, es el de servicios, mayormente el balance de bienes, por lo que tiene que ver con IMPO, pero en servicios tenemos lo que es la cuenta de turismo, como mencionabas vos también recién. Clarísimo. Una cosa adicional, o vos lo mencionaste como al pasar, pero para ponerle énfasis, que es el caso Brasil. En general había cierta preocupación, sobre todo el año pasado, en que Brasil había ajustado o depreciado su moneda en el marco de lo que pasaba en el mundo, mientras Argentina, bueno, tenía este cambio más pensado en la inflación que en el comercio, digamos, y que eso había mejorado mucho la competitividad brasileña. Y ahora tenemos un Brasil que, vos me corregirás, pero creo que mejoró un poquito o depreció un poquito más su moneda en el marco de... apreció su moneda en el marco de la debilidad del dólar, pero que ahora tiene, o por lo menos en esta ida y vuelta de Trump, que no sé, hasta esta noche, no sé, mañana a la mañana, tiene algunas restricciones arancelarias con Estados Unidos. Entonces, dos preguntas en una. Las restricciones arancelarias que tiene Brasil pueden favorecer exportaciones argentinas a Estados Unidos, y dos, pueden generar un desvío que Brasil se dé vuelta y productos que no le vende a Estados Unidos en particular, algunos, por supuesto, que los mercados son muy distintos, le pueda vender a la Argentina. Y yo creo que el mayor riesgo viene por este lado. Ajá. Viene por así como, uno estaba asustado con China en la guerra comercial con Estados Unidos, y productos que se empiezan a desviar, desde la primera presidencia de Trump, que empieza a colocar los primeros aranceles que Biden no retiró, las primeras alzas de aranceles, uno ya ve un desvío de comercio en Latinoamérica, por ejemplo, y entonces Brasil siendo desplazado, en el caso de Argentina, como uno de los principales proveedores, y entonces la emergencia de China. En los meses previos, antes de que sucediera lo de Brasil, el temor era que esto se intensificara. Entonces nos hablaban de
potencial inundación de productos chinos a precio de dumping. Bueno, esa situación quedó por ahí, digamos. El riesgo con Brasil es que pueda haber algún tipo de desvío de comercio desde lo que es los envíos a Estados Unidos hacia la Argentina. Nosotros somos muy complementarios en el patrón de exportaciones con Brasil. En ese sentido, digo, no habría digamos, problema, pero sí eventualmente con algo de los productos industriales. A ver, el caso de los neumáticos en Argentina, digamos, las importaciones con origen en Brasil han generado un problema para la actividad de los neumáticos en Argentina, que están teniendo una caída. Yo creo que recordar los números de hace más de 1 año y medio, fácil, casi 2 años de caída de la producción de neumáticos en Argentina, con los inconvenientes que tienen con el sindicato, ¿no? con el SUTNA también y demás. Voy a decir algo sobre esta cuestión de Brasil, que es la siguiente. Los relevamientos de expectativas que viene haciendo, bueno, esto es muy novedoso, está bien desde la semana pasada, de la anterior, pero todavía los relevamientos de expectativas que hace el Banco Central de Brasil no han mostrado un deterioro en lo que tiene que ver con el crecimiento económico en principio. Ellos están muy preocupados por contener la inflación, ¿no? El dato de junio tuvo un pequeño rebote por incremento de tarifas residenciales de energía, y entonces el Comité de Política Monetaria, que se va a reunir yo creo que la semana que viene, había pensado interrumpir una sucesión de alzas de la tasa de la Selic, la tasa de referencia. El interrogante que se abrió a partir de ese número de mayor inflación es si lo va a interrumpir o va a seguir con un menor incremento. El último incremento había sido 0,25 puntos básicos, venía incrementando de 0,50. La pregunta es si va todavía a restringir un poco más su política monetaria. Pero insisto, por el momento, las mediciones de expectativas que hace el Banco Central de Brasil no dieron, digamos, no midieron el impacto de esto que está ocurriendo con Trump. Bueno, y ahora sí te hago la última y te dejo tranquilo. Dentro de la misma tónica, Sí. ¿qué está pasando con Mercosur? No en términos de comercio, en términos del arreglo institucional, porque Argentina, bueno, hubo algunas propuestas, no quiero decir amenazas, sino propuestas del gobierno argentino, decir, bueno, mire muchachos, si no quieren, si no se abren o no quieren abrirse, me mando por mi cuenta. Está pendiente el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que todos los días tiene alguna noticia buena y alguna noticia mala. Y está el hecho de que efectivamente la Argentina, o mejor dicho, el Mercosur en su conjunto, necesita una reforma profunda. No sé cómo lo ves vos. No, está bien. A ver, yo no sé si Brasil está más preocupado por los BRICS que por el Mercosur. Ajá. Y entonces la mirada, digamos, geopolítica de Brasil por ahí es, bueno, que el Mercosur fluya avanzando con, esa es mi mirada, el especialista es Marcela en los temas está bien, no te metas con Marcela, que arma el lío, digamos. No, pero... Se refiere a Marcela Cristini, para quienes no están al tanto. Pero probablemente la mirada de Brasil sea más, digamos, un vuelo un poco superior a lo que es el Mercosur. Y con respecto al acuerdo de Unión Europea, con la Unión Europea está la situación de países como Alemania que quieren el acuerdo y otros países que no. Francia, por ejemplo, una cuestión harto sabida, que probablemente esto se trabe en las aprobaciones en los parlamentos de cada uno de los países un poco más en este contexto de ruido global. Pero esa es mi impresión al respecto. No sé si te respondí. No te preocupes. En cuanto me dijiste que era terreno de Marcela, yo ya me cohibí, porque la conozco mucho y no quiero tener lío con Marcela. Es una broma. Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Enrique. Un saludo. Guillermo Bermúdez es economista senior de Fiel. Bueno, vimos el nivel de actividad.